¿Qué tal, amigos míos? Sean bienvenidos, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a cómo deberían ser realmente las granjas españolas. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber por qué este tema siempre genera polémica y tema de discusión en el mundo entero, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes muy bien que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de El Mundo de B de Vikingos, que es este hombre que aparece con un cuchillo como que va a hacer algo con él haciendo brrr. Y ya su canal cuenta con más de 17.100 suscriptores y 49 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos la información del mismo, nos podremos percatar de que está prácticamente vacía. Lo único que dice es que ser gordo es un sentimiento. Pone la nariz o el hocico de un cerdito y la mano así de brrr. Dice que lo puedes seguir en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y cuando empezamos a revisar todos sus contenidos, nos podremos percatar de que en tema general, ¿de qué trata? De comida. Pero cuando empezamos a revisar a fondo, todos sus videos, él parece que hace de cocinero y es creando platillos que él mismo inventa. Ejemplo, este de aquí, un video grabado hace 2 años y ya cuenta con más de 13.000 visualizaciones. Dice, receta, salsa de barbacoa, 100% casera. Y dice que esto es de loco, porque él seguro se puso a inventar ahí. Hay otro video grabado hace más de 2 años que cuenta con más de 33.000 visualizaciones. Y el tema está relacionado con cómo hacer una auténtica pizza, como de donde ella proviene, que es de Italia. Dice, paso a paso, pizza napolitana. Si seguimos revisando, podremos encontrar videos que están relacionados con las carnes. ¿Cuál es la mejor carne de los supermercados? Y él te da un mínimo técnico de cómo identificar qué carne es la ideal. Y al video al cual estaremos reaccionando es a este, el que está al lado. Dice, carne de buey. O sea, parece que lo que vamos a estar reaccionando es una granja de vacas. Dice, ¿cómo deberían ser las granjas en España? No todas son iguales. Carnes de buey. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que a mí en lo personal me han gustado algunos de los que he visto porque tiene una dinámica muy buena, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Bienvenidos un día más al canal de B de Vikingo, que soy yo. Hoy estoy en provincia de Barcelona, muy cerquita de Manresa, y he venido a la finca de Masiets y Peric. ¿Sí o no? Perfecto. Bien. Ahora enseguida os voy a presentar a Gerard y Mónica, unos agricultores jóvenes y que toman responsabilidad por sacar un productazo de la leche. Nos van a enseñar su granja, nos van a enseñar las vacas y los bueyes que tienen. Lo que vas a ver en este vídeo es un poquito de comida que no puede faltar, porque creo que vamos a cocinar una buena chuleta de buey. Miren qué diferentes son los bueyes y las vacas que existen en España. Aquí en mi país todas son muy diferentes. Estas parecen como tener lana o un tipo de pelo que las protege. Aquí en Cuba las vacas y los toros no tienen ese tipo de pelaje, o por lo menos la que yo conozco y he podido observar a lo largo de todo el país. Aquí son, parece que son como un tipo de raza, no sé si criollas o una raza, así no sé cómo decirlo, que es el cuero directo. O sea, no es ni piel, es como si fuera un cuero, quizás con un pelito muy finito, pero que no se percata ni lo vas a ver a simple vista, porque no es que tampoco están al ras ahí con el cuero, pero no tienen ese pelaje denso como estas. Gerard, Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Mónica. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Vengo aquí a ver vuestro trabajo, las granjas, las vacas, los bueyes y por supuesto que a comer bien. Muchas gracias por invitarme. Y tanto, no hay problema. Para aquí estamos. Pues vamos a ver un poco todo esto y te enseñamos. Venga, perfecto. Vamos a ver. Venga, vamos. Has cortado los árboles para que entre un poco la luz. Sí. Porque mira, esta parte de aquí aún no se ha cortado. Por eso había... Esta raza se llama Saler. Saler. Francesa. Ajá.
Y el toro, que es aquel blanco que viene del culo, aquel es el ¿Y macho. es lechera o qué es? Esta es prácticamente O sea, toda agrícola, para ¿o es? toda prácticamente para carne. Y esto también os he comentado, pues aquí lo que les caracteriza es por las cuernas estas. Claro. Miren de qué tipo de granja vamos a reaccionar, de vacas y de toros, que ya por supuesto lo sabíamos de antemano, pero eso me llama mucho la curiosidad porque le voy a dar datos reales de las personas que tienen vacas y bueyes aquí en Cuba, o caballos, burros, mulas y etcétera, todo ese tipo de animales. Aquí en Cuba, ejemplo, vamos a suponer que estamos viendo un video en Cuba y él es un cubano, el que está saliendo aquí. Él es el dueño de todas esas vacas y de esos bueyes y de esos toros e increíblemente no puede matar ni uno. Fíjense cómo le estoy hablando. Puede tener 700 vacas, 80 toros que no puede matar ni uno. Fíjense cómo es. Si él se atreviera a hacerlo, va preso por políticas o leyes que existen en este país. Fíjense cómo es el caso. Yo creo que los dos únicos países que no se puede matar una vaca para el consumo propio es en Cuba y en la India. En Cuba porque es una ley y en la India por religión. Nah. Me deben de conocer. Las tengo acojonadas. Deben pensar, esto no es bueno. ¿Quieres dar un trozo? Claro. Verás, tú ponme la mano ya. Toma. ¡Uy! ¿Le puedo dar otro trozo de pan? Bocadillo, niña. ¿Esta? Sí. Toma. Hostia pasada, Acojonan de la hostia. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Desde más o menos cero, o sea, hasta que...? Nacen aquí los terneros, están aquí hasta los 6 meses con la madre, Ajá. luego se van a la explotación de engorde y ahí están más o menos las terneras hasta los 11 meses, que los 11 meses los sacrificamos, y los machos, los que no guardamos para... O sea que lo sacrifican siendo terneros como tal, sin llegar al proceso adulto, para que la carne sea blandita. bueyes, están hasta el año y 2 o 3 meses más o menos. Aquí las vacas, yo no sé allá si en... Bueno, sí, allá en España sí lo deben comercializar, que es la leche condensada. Aquí, iba a decir, estaba pensando como si allá no vendieran ese tipo de productos. Es que aquí está desaparecido. Ustedes saben la situación política y económica que está viviendo mi país. Pero para que tengan una idea, las vacas aquí son como las que venden en los frascos de los potecitos de leche condensada, que son blanca y negra, así como si fuera un dálmata manchada, ¿saben? O con estos mismos colores, pero sin este pelaje tan gordo que tienen, que me imagino que esto es una adaptación que tiene esta raza de vacuno, vamos a decirlo así, para soportar el frío o los calores que hacen en esta región de Barcelona. Que me sorprende también los mansitas que están estas vacas y estos bueyes, porque yo me recuerdo que cuando yo estaba en la universidad yo tenía compañeros que, vamos a decirlo de cierta manera, vivían en el campo y ellos tenían toros y tenían vacas, porque por supuesto viven en el banco y entonces practican la agricultura, y casi todo el que vive en el campo posee una vaca, un chivo, un gallo, una gallina, un pato, etc. Y yo siempre le he preguntado, que a mí siempre me ha aparentado o siempre he creído que los toros y la vaca parecen animales tontos, porque se mueven lento, tú lo ves así tan mansito siempre, y ellos me decían que eran con los animales que más cuidado había que tener, porque un toro incómodo o bravo, no sé cómo decir la palabra, es lo más peligroso que hay porque te va a tirar a cuernear. Pitas. Ah, no, que eso es a las gallinas. ¿Y como cuántas vacas tenéis en total? 48 vacas y 2 toros. Ahora aquí hay... Para un cubano que practique la agricultura, tener 48 vacas es tener el alma en la cárcel. Porque vamos a empezar de que, ya les dije anteriormente, de que si ellos matan una, van presos. Pero si les roban una o les sacrifican o se desaparecen, también van presos.
Fíjense cómo es, sí, porque aquí en mi país también es muy común, al ser una carne prohibida, vamos a decirlo así, porque no se puede consumir, las personas de bajo intelecto, vamos a decirlo así, de cierta manera, roban las vacas para sacrificarlas en los bosques, en los montes, picarlas en porciones y luego venderlas en la calle. Y yo como dueño de esa vaca, que la perdí por no haberla cuidado, mientras se investiga y se da quiénes sacrificaron a esa vaca, quién es el responsable, David. Entonces David va a estar siempre, hasta cuando eso no se resuelva, en la cárcel. Fíjense cómo le estoy hablando. 20 pequeños. Joder. 10 machos y 10 hembras. Sí. Pero este es mucho más joven que el otro, ¿no? Se le ve. El otro tenía cara de viejo ya. Fuerte es que la negra es la albina, ¿eh? Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Ah, las todas tienen ¿Este nombre. es Gumi? Pero quería preguntar antes, Sí. digo, ¿le ponéis nombre o no? Este es Gumi. Y el de abajo se llama Rosendo. Que nosotros queremos cuando entramos aquí en una explotación es que ni que venga gente de fuera, ¿veis? Las vacas están tranquilas, Sí, sí. el toro está tranquilo. Están aquí la mar de gusto, la verdad. Claro, si tú estás trabajando así, los animales que están muy tranquilos, tienes mucho de ganado también. La Virgen. Miren qué tronco de buey. A ver, que yo le voy a hacer una pregunta, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un toro y un buey? Es que el buey es el que le quitan los testículos. Creo que es así. Porque el toro, me imagino que el que dice, no, traigan el toro para reproducirlo con la vaca. Y el buey, el que ya los castraron, que es la palabra ideal. No, este grande. Tío, es que es muy grande. El otro es Mira, fijaos la comparación. Este es el pequeño, ¿vale? Que no es pequeño. Pero es que el grande es muy grande. Es gigante. ¿Por qué le crecen los cuernos en diferentes regiones? O sea, van guiándose los cuernos para diferentes lados. Y quizás algunos haya incluso que hasta picárselo, porque puede ser que le afecte el crecimiento, le vaya directo al cerebro, a la boca, y puede ser que lo dificulte en algún momento al crecerle tanto comer o incluso lo mate, porque yo he visto documentales de animales y hay una raza de cerdo salvaje, no sé si son los jabalí o un tipo de cerdo, que le crece unos colmillos desde la boca, van hacia afuera, fíjense cómo es, y llega un momento de que cuando tiene mucho tiempo, si ese cerdo no logra partir esos colmillos que le están saliendo, esos colmillos crecen después en dirección hacia la cabeza. Y si no lo parten, no sé cómo ellos lo harán, no, en el video no se ha mostrado, pero me imagino que tienen que hacer algo, ese mismo colmillo lo termina matando. Mira mi mano. Vamos a aprovechar para grabar. Hostia, el pequeño le quita el sitio. Mirad qué dos bestias tengo aquí delante. Y mansitas. A pesar de que él está con un poco de miedo ahí. Porque se le nota que está así como que... Impresionan, ¿eh? Una es más pequeño, son dos bueyes. Y el otro, telita, impresiona. Y aquí, bueno, a ver, explicarnos. Un buey primero, para que se considere buey, ¿qué características tiene? Pues aquí tenemos un buey, un proceso de buey y uno que ya le queda a Paco para que sea buey certificado. Un buey es un macho castrado a los 2 meses más o menos de edad. Lo que los caracteriza es que tienen 4 años como mínimo, ¿vale? El mínimo son 4 años para que sea un buey auténtico certificado. No, la curiosidad. Oigan, ¿cuál es el proceso? Fíjense, hoy aprendí algo nuevo. O sea que tienen que pasar 4 meses desde que lo castran para ser considerado, por lo menos en España, un buey certificado. Que me imagino que estos son los que cogen fundamentalmente, no sé si lo harán así, para arar las tierras, para transportar cosas, o solamente, no sé si en España estará destinado para el consumo. Aquí en Cuba, los bueyes y los toros son utilizados, les ponen como una carreta tipo época de los romanos, ¿sabes? Cuando llevaban los caballos. Pero estos tienen enterrados la carreta como unas puntas, no sé ni cómo decirle el nombre de esto, en las tierras. Entonces el buey va andando y va partiendo la tierra como para prepararla para sembrar. Lo que tengo es el Me primer... imagino que en España se hace eso, el arado, que es la palabra como tal, con tractores. Pero bueno, aquí seguimos con los bueyes.
Pero, ¿con cuántos años los sacrificasteis? 4 años y medio, más o menos. Es el que vamos a probar después. Claro, y a nivel de costes y esto, que mantener un buey, claro, un bicharraco así, desde los terneritos, ¿no?, que hemos visto antes hasta estos. Los costes de un buey, claro, son unos costes muy elevados, porque claro, tienes 4 años como mínimo manteniéndolo y luego se tiene que ver reflejado con el producto, si es un producto de alta calidad o no es de alta calidad. ¿Cómo se alimentan estos bueyes? Su alimento principal son forrajes de varios tipos de vegetal y luego una pequeña parte, que es muy poca, de pienso. Y entonces, a ver, si yo soy un consumidor y quiero, cuando toque, probar este buey o quiero probar la ternera, etcétera, ¿cómo puedo compraros? Hacemos venta directa, como hemos comentado antes, pero lo hacemos solo, o sea, hacemos un proceso pues que sea muy propero, o sea, algo que sea muy tú a tú, ¿vale? Pues hablan directamente conmigo por WhatsApp, por Instagram, por directamente o teléfono, correo, lo que sea, y se ponen directamente en contacto conmigo y me dicen, mira, estoy buscando un producto así, algo así, pues depende de cada consumidor, pues se busca pues lo que él le apetezca. Fíjense qué diferente es cómo se venden las carnes de estos bueyes, vaca, terneras, a cómo se venden aquí o cómo se pueden comercializar aquí. Aquí, imagínense que ellos son 2 cubanos, ellos tienen toda esa granja de bueyes, de toros, de vacas y de terneros, ¿ya? No disponen de nada porque lo tienen y no lo tienen. Son los dueños, en papeles son propiedad y todo eso, pero no pueden sacrificarlo ni nada. Lo único que pueden coger de ellos es la leche. Y aún así le controlan cuánta leche le sacan a las vacas. El Estado, estoy hablando, que es el que controla todo eso. Entonces, ¿cómo se sacrifican eso? Aquí en Cuba, el Estado es el que tiene que decir, no, vamos a matar de tu granja tantas vacas, tantos bueyes, tantos toros. De ahí tú te vas a quedar con una pequeñita porción, que no es ni 1/10 de todo el buey, y los demás es mío. Y se te va a pagar, literalmente, una miseria. Chirrín, chirrán. Es así como se comercializan aquí las carnes vacunas. Vale, luego pues en el momento de entregárselo, pues hablamos también de lo que es mejor. Si es mejor pues en envío de un correo de estos, una mensajería, si lo llevamos nosotros, depende. ¿Precio de venta al público si yo quisiera comprar una chuleta de buey? Una chuleta como la que nos vamos a comer luego, que son más o menos, creo que le he visto que es un kilo 900 más o menos. Ese tipo de chuleta es una chuleta de primera calidad, porque hay de primera y de segunda calidad en los bueyes, y de primera calidad son unos 100 euros al kilo más o menos. Y luego... No, o sea que después yo creo que cada vaca le da un buen resultado. Pues tenemos también las hamburguesas, que los vamos a probar también, que estas salen unos 4 euros la unidad. Me está entrando el hambre, ¿por qué no? A la cara le dijo ya, vamos a terminar de hablar de vacas, de bueyes y de toros y de terneros y vamos a comer. Tiene una cara dura. No vamos a comer. Pues vamos. Porque quiero probar. Vamos allá, pues. Vamos a casa a probar, no hay problema. Venga, pues vamos. Bueno, hay un hambre ya increíble. Ahora sí, ¿eh? ¿Qué nos vas a preparar de comer? Pues yo creo que hoy te toca a ti trabajar un poquito y yo creo que nos vas bien. a preparar el último chuletón que nos queda de buey. ¡Joder, qué honor! O sea, te lo preparo yo. ¿Lo preparas tú? Vale, y perfecto, pues nada, que vamos al lío. Vamos al lío, vamos Venga, a comer a un poco. cocinar. Pues nada, aquí tenemos lo que te ha tocado hoy cocinar. Vaya joya. Un chuletón de nuestro buey, que tiene 70 días de maduración. Un buey que pesó casi 600 kilos de carne. En vivo eran una tona 200 kilos más o menos. Buah. Y Estas las burgers burgers también son de buey, entonces. Sí. Vaya joyita de aquí. Esto ya está aquí. Ya te... Esa chuleta es, o sea, a esto es lo que se le llama chuleta, porque este es el tipo de carnes que yo veo siempre en el internet, que viene ¿cómo se llama? Un cocinero famoso. Master Sal, algo de eso, no sé. Que coge la sal y le hace así. Temperado y huele. Y me imagino que lo otro debe ser las hamburguesas. Maravilla. Pues vamos a llevarlo, ¿no? Directo a la brasa. Vamos. ¿Cuánto pesará esto? ¿Kilo 400? ¿Cuánto? 1,900. Bicharraco, ¿eh? Venga.
Hostia, mola un montón. Puedes controlar un porrón así. Sí. Venga, ahora vamos a echar las burgers. Ya tenemos la chuleta más o menos a medias. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Una duda, ¿cómo es el proceso de curación de una carne? Porque yo oí que decían que esta chuleta tenía 75, 79 días de curación. Es que la echan en sal y ahí empieza el proceso de curación. Aparte son de 180 gramos, que son un poquito más gorditas. Lo digo para aprender, para hacerlo algún día, no sé. Sí, pues un poco más. Esto es puro buey. Puro buey. No, repite porque no lo has dicho igual. No, Ah, yo quiero algo así para mi Valhalla. Me ha encantado esto. Además, si cocinas para muchos, que puedes ir controlando. ¿Hacer así? Joder, qué pinta. Madre mía. Es que me entusiasmo con la carne. ¿Sabes? Imagino que ese chuletón deben comer mínimo 5 o 6 personas. Ahí está. huele. de maravilla. A no ser que él sea César Blue, que ese sí, por Dios, se come todo eso y todavía se queda con hambre. De maravilla, ¿eh? Vamos a probar a ver cómo. Esto rápido porque la chuleta enseguida enfría. Esto después una cosilla. Por Dios, miren esa carne, lo rica que se ve. Esto se come, ¿eh? Hombre, Esto no se tira, se come. Buah, punto perfecto, ¿eh? Punto perfecto. 3 colores. Mira qué infiltración tiene. Joder, pasada. Esto se elevando, ¿eh? Estos son las gominolas del buey. ¿con una chucha? Exacto. Esto, cuando cojas el trocito de la carne, coges un trocito de esto. Es que aquí está todo el sabor. Vamos a probar esto, que tiene muy buena pinta, Te ¿eh? concedo el honor. Me has dicho esto y un trozo de gominola, ¿eh? Exacto. Gominola. ¿Qué tal? Al punto. Espectacular. Muy bien. Pues nada, al A ataque, comer. ¿no? Venga. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer, me lo he pasado genial, he alucinado con vosotros. Las burgers súper top, te lo digo. O sea, de las mejores que he comido, en serio. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, y para mí ha sido de las mejores que he podido sufrir, porque yo no participé de esa cena. Por el trabajo que hacéis. Espero que me invitéis dentro de poco Esto ya lo podemos No hay dejar firmado problema. aquí si quieres. para hacer más cosas porque me ha encantado estar con vosotros. Ya lo puedes dar por hecho. Genial. Ahora solo os voy a pedir que mandemos un saludo, que yo me despido siempre diciendo Skol, que es como los vikingos brindan salud. ¿Cómo lo haces? Entonces, nada, simplemente miramos a la cámara y pegamos ahí un grito de guerra. ¡Skol! Como siempre, impresionado con el video que acabo de visualizar. Yo en lo personal nunca he estado como tal en una granja dedicada al ganado vacuno. O sea que no sé nada relacionado con este tema. Pero sí he podido visitar y estar de muy cerca en granjas, vamos a decirlo así, para que ustedes entiendan, que crían aves, o sea, gallinas, gallos, patos, y eso es una locura, porque los crían, por lo menos aquí en Cuba, en naves muy grandes, ¿sabes? Como si fueran almacenes donde se parquean los camiones, vamos a decirlo así de cierta manera, y allá adentro están toda su vida desde que llegan como pollitos. Le ponen en el suelo como una mezcla preparada, como para que la caca no se pegue directamente en el piso, y luego recogen ese relleno, lo botan, o no es que lo botan, creo que lo tiran a las tierras que ya prepararon para sembrar, para que toda esa mezcla de caca de gallina o de gallo, de pato, de lo que sea, sirva como abono en general a estas tierras. Pero lo que menos me llama la atención de estas granjas, por lo menos aquí en Cuba, no sé si allá ocurrirá lo mismo, es que revuelven un mosquero que es increíble. Todas las casas que vivían alrededor de estas granjas padecían de moscas cualquier cantidad y de un mal olor, porque también generan un olor característico a pollo y a mierda mezclada, que por Dios, eso es una locura. Bueno, las casas que yo conocí ya estaban completamente tapadas como con mosquiteros, vamos a decirlo así literalmente, para evitar las moscas. Y aún así tenían mosca dentro de las casas. Es algo que es, digo yo, desde mi punto de vista, un poco asqueroso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video,
y no lo has hecho aún, acábate de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis video reacciones. No te olvides comentar qué te ha parecido, si has estado, qué conoces sobre los bueyes u otra granja en la que hayas trabajado o hayas vivido, no sé, lo que quieras. Y darme un like si te ha gustado el video para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Déjate de ser malvado. Piensa que esto es un acto de caridad lo que estás haciendo. No sé por qué siempre te lo tengo que decir. Porque nunca lo haces. Es la realidad. Porque te pesa o dices, no le voy a dar un like a David. Bueno. Y si te perdiste mi último video, mira, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.